Hola y bienvenido a una historia real de trampas. Fui investigador privado con mi propia agencia durante los últimos 12 años. Comencé como oficial de policía y aprendí de ellos después de un par de años. Decidí convertirme en mi propio jefe. Normalmente asumía uno o dos casos a la vez, dependiendo de lo que necesitaba hacer. Me ganaba la vida muy bien y establecía mi propio horario. Tenía 38 años y llevaba un año divorciado. Mi matrimonio duró menos de 6 meses. Salí con muchas mujeres a lo largo de mi vida. Y nunca tuve problemas para encontrar citas. Ser un hombre decente con estabilidad financiera y un futuro prometedor era atractivo para muchas mujeres. Mi ex esposa tenía cerca de mi edad, una mujer que parecía Nick, y era una buena compañera con la que salimos intermitentemente durante aproximadamente un año, antes de que ella me convenciera de llevarla a Las Vegas donde nos casamos. Margaret me gustaba bastante, pero no puedo decir honestamente que la amaba. Supongo que pensé que era hora de sentar cabeza y nos mudamos a mi condominio, que tenía todas las comodidades. Piscina, jacuzzi, chimenea. Era un lugar realmente agradable. Margaret vivía en un apartamento y trabajaba como esteticista en un pequeño salón. Quería tener su propio salón, lo cual sospeché que era parte de la razón por la que quería casarse para que yo comprara. Se lo compré después de aproximadamente un mes. Le compré un pequeño salón con 4 sillas. Contrató a 2 amigas y ella, por supuesto, era la dueña. No le presté mucha atención a su negocio, pero supongo que le estaba yendo bien. Un sábado mencionó que tenía time. Tenía un par de citas y volvería a casa más tarde. Le dije que estaba bien. Tenía un caso en el que estaba trabajando y estaría fuera la mayor parte del día. Estaba a unas cuadras de su salón y necesitaba ir al baño, así que decidí parar. Cuando llegué a su casa, el letrero en la ventana decía cerrado. Supuse que había terminado temprano y se había ido a casa, así que usé mi llave para entrar mientras me dirigía al baño. Escuché sonidos provenientes de la oficina. Sabía cuáles eran esos sonidos, siendo investigador privado, pero no sabía quién estaba en la oficina. Me acerqué cautelosamente a la puerta, sentí el pomo y me di cuenta que no estaba cerrada. Saqué mi arma de fuego, la cual siempre llevaba, y abrí la puerta rápidamente. Allí estaba mi esposa, después de unos meses con la falda levantada y sentada en el regazo de otro hombre. Debí haberlos asustado cuando Margaret gritó y gritó mi nombre. Su amante intentó levantarse, pero yo intervine golpeándolo una vez, dejándole un moretón y un rasguño en la mejilla. Le dije que se levantara y se fuera inmediatamente, advirtiéndole que la próxima vez que lo viera no tendría tanta suerte. Se vistió apresuradamente y se fue. Margaret estaba llorando y trató de explicarle que no era lo que parecía. Le dije que se callara. Se suponía que ella era mi esposa y aquí estaba con otro hombre. Nuestro matrimonio había terminado. Le di 2 horas para recoger sus cosas del condominio y dejar la llave en la mesa de la cocina. Si sus pertenencias todavía estaban allí cuando regresara, lo haría. Los tiré a la acera. Luego me fui y fui a casa de mi amigo. Él era abogado y no trabajaba. Los sábados me invitó a pasar y le dije que quería divorciarme lo antes posible porque había pillado a Margaret con otro hombre. Solo unos minutos antes mencioné que podía quedarse con el salón, no lo necesitaba. Y eso era todo lo que ella obtendría si quería impugnar el acuerdo. Así sea, yo tenía un acuerdo prenupcial y ella perdería el salón si luchaba contra el divorcio. Mi abogado Roger me llamó mientras Margaret hacía las maletas. Según Roger, ella estaba llorando y aceptó los términos del acuerdo prenupcial. Aún no sabía dónde viviría, por lo que cualquier comunicación podría enviarse al salón. El divorcio se desarrolló sin problemas, como se esperaba. Roger me informó que el hombre con el que estaba era su antiguo novio y que habían reavivado su relación después de nuestra separación, que fue lo último que vi de ambos. Volví a estar soltero, lo cual me vino muy bien. Estaba trabajando en otro caso de infidelidad y tuve que quedarme en un extremo local para vigilar a la esposa de mi cliente. Era un caso estándar. Ella le había dicho a su esposo que iba de viaje con su jefe y compartían una habitación en el motel. Yo había descubierto su número de habitación y había configurado 2 cámaras de vigilancia. Tenía muchas conexiones en varios negocios, incluidos los empleados del motel, y les pagaba bien.
Todo lo que tenía que hacer era esperar hasta la mañana siguiente para recuperar mis cintas mientras estaba sentado en una mesa en el salón disfrutando de una bebida. Una mujer joven y atractiva. Se me acercó vestida provocativamente y me preguntó si quería compañía. Me dijeron que alguien tan agradable sentía la necesidad de trabajar de esta manera cuando estaba a punto de rechazarla. El gerente se acercó a ella para informarle que no se permitía la solicitación en el establecimiento. Rápidamente se levantó y le preguntó dónde había estado. Llegó media hora tarde. El gerente se disculpó con él y se fue. No estaba seguro de sí, creía mi historia, pero no importó. Invité a la joven a sentarse y parecía extremadamente nerviosa. Ella me agradeció por defenderla y mencionó que era nueva en esto y no estaba segura de qué hacer. Le pregunté su nombre y ella dijo, hijo de Dolly Weiss. Cuando le pregunté por un nombre real, miró hacia arriba y dijo Peggy Sue Williams, y luego me preguntó si quería sus servicios, y si no, tendría que irse porque necesitaba ganar dinero. Me reveló que no tenía proxeneta y que nunca había consumido drogas. Estaba tratando de ganar dinero para su hija. Estaba intrigada y preocupada por su bienestar. Le pregunté cuánto cobraría por la noche. La pregunta la sorprendió y no estaba segura de sus tarifas. Le ofrecí $300 por la noche y le pregunté si eso sería aceptable. Ella estuvo de acuerdo y le pregunté qué se requería por esa cantidad. Confundida, pero dijo que estaba dispuesta a venir a mi habitación. Le entregué 3 billetes de 100 y la llevé al ascensor. No hablamos mucho hasta que llegamos a mi habitación. Abrí la puerta y la dejé entrar. Parecía ansiosa, pero entré. La seguí. Y cerró la puerta, comenzó a desabotonarse la blusa, pero la detuve diciendo que no era necesario. Le pedí que se sentara en la cama o en el sofá. Ella eligió el sofá y tomé una silla a su lado. Ella me miró y preguntó lo que quería, ya que le había pagado $300. Ella me preguntó si yo era un oficial de policía. Quiero ayudarte, si me dejas. Solía ser un oficial de policía y si todavía estuviera en ese papel, habría tenido que aceptarte. Custodia esta noche. Entiendo que estás confundido y tal vez escéptico acerca de mis intenciones. Déjame explicarte, mi nombre es Dan Gray. Puedes llamarme Dan o DG. Veo que estás enfrentando algunas dificultades y por alguna razón siento una gran preocupación por ti. Si estás dispuesto a hablar conmigo, veré si hay alguna manera de ayudarte. No creo que realmente quieras estar en esta situación y creo que mereces ayuda. ¿Estás dispuesto a hablar conmigo? Al respecto, Peggy, me doy cuenta de que podrías preguntarte por qué alguien querría ayudarte sin esperar algo a cambio. Es cierto que las personas a menudo tienen motivos ocultos, pero realmente quiero ofrecer apoyo. Entiendo que necesitas dinero para los gastos médicos de tu hija, especialmente después de perder tu seguro. Pero veamos cómo terminaste en esta situación. ¿Cuánto tiempo llevas involucrada en esta línea de trabajo? Supongo que no ha pasado mucho tiempo. Peggy comenzó a llorar y me dijo que esta era su primera noche y yo la segunda. Cliente necesitaba el dinero urgentemente para las necesidades médicas de su hija. Le explicó que había estado en la calle y un hombre le ofreció $20 por un servicio específico. Después de cumplir, le sugirió que parecía más apta para trabajar en un motel que en la calle que conducía que se acercara a mí. Le expresé mi preocupación por los riesgos que enfrentaba. ¿Cómo podría haber sido arrestada, perjudicada o peor? La situación de su hija claramente pesaba mucho sobre ella. Le aseguré que estaba aquí para ayudarla y le pedí que fuera honesta sobre su situación. Quería entender sus antecedentes para ver cómo podía ayudarla. Peggy dijo que esta era la única vez que se había involucrado en este trabajo y comenzó a compartir su historia. Me dijo que cuando tenía unos 7 años quedó bajo tutela del Estado. Después de que la policía arrestó a sus padres, su asistente social le informó que sus padres estaban involucrados en el tráfico de drogas. Aunque ella no entendía completamente lo que eso significaba en ese momento. A medida que crecía, diferentes padres adoptivos intentaron explicárselo, y ella aprendió que sus padres habían ido a prisión. No he sabido nada de ellos desde entonces, pero uno de mis padres adoptivos mencionó que mi padre fue asesinado mientras estaba en prisión. No estoy seguro si eso es cierto o no. Me mudé de un hogar adoptivo a otro, algunos de Peter. Las familias fueron muy amables.
Mientras que otros me trataron mal, supongo que tenían nociones preconcebidas sobre mí debido a los antecedentes de mis padres. A pesar de la inestabilidad, me fue bien en la escuela, pero me costó hacer amigos, porque cuando la gente se enteraba de mis padres, sus familias los disuadían de hacerlo. Asociarse conmigo fue una experiencia difícil, y sentí que me estaban juzgando por las acciones de mis padres a medida que crecía. Traté de adaptarme a cada nueva familia, pero nunca formé vínculos estrechos, porque siempre me trasladaban a otra casa que no me gustaba. De la última familia con la que me quedé cuando cumplí 17, pero tuve que aguantar hasta la graduación. Conocí a un chico llamado Tim Ad en la escuela, que se convirtió en mi novio después de graduarme. Cumplí 18 y me escapé con Tim. Alquilamos un remolque. Empecé en una comunidad, universidad y trabajé en una tienda mientras Tim consiguió un trabajo en una fábrica local cuando quedé embarazada. Tim dijo que era demasiado joven para ser padre y me presionó para que abortara y me amenazó con irme si no cumplía. No estaba dispuesta a hacerlo. Renuncié a mi bebé y Tim nos dejó. Continué trabajando todo lo que pude hasta que nació el bebé. Un amigo que conocí en el mercado se mudó con nosotros para ayudar con el alquiler y los gastos. Tuve que dejar la escuela después de que nació Trina. Mi hija, a pesar de que logré conseguir un trabajo en un banco local haciendo contabilidad, era un trabajo decente y nos proporcionaba seguros a Trina y a mí. Todavía tenía algunas facturas médicas de antes de tener seguro, pero el hospital me permitió hacer pagos mensuales. Así es como han sucedido las cosas. Durante los últimos 3 años he demandado a mi compañera de cuarto y comparto la responsabilidad de cuidar a Trina. Trabajo durante el día y Sue cuida a Trina mientras yo trabajo por la noche. Asumo el control recientemente. Trina desarrolló asma y el médico le recetó los medicamentos. Hace aproximadamente 3 meses, cuando el banco anunció despidos, yo estaba entre los afectados después de haber sido despedido. Luché por encontrar otro trabajo que me proporcionara seguro, ya que no terminé la universidad. Recibía beneficios de desempleo, pero mi cobertura de seguro terminó y me enfrenté a una creciente crisis financiera. Tensión debido al empeoramiento de la salud de Trina. Estaba asustada y preocupada por mi hija, pero no contacté a servicios para niños debido a mis propias experiencias y miedo de que me quitaran a Trina con facturas médicas crecientes y sin otras opciones. Un día me sentí desesperado. Me miré al espejo y pensé que tal vez alguien pagaría por mi compañía, a pesar de mis reservas. Decidí intentarlo por el bien de mi hija. Peggy comenzó a llorar de nuevo. Le aseguré que todo estaría bien y le pregunté si tenía hambre. No había comido recientemente, así que pedí sándwiches y ensaladas al servicio de habitaciones y compré un refresco para ella y algunas cervezas para mí mientras esperaba la comida. Encendí la televisión para ver las noticias y seguí hablando con Peggy. Ella me dijo que tenía 23 años y su hija Trina tenía 4 años durante la transmisión de noticias. Hubo un segmento sobre un premio especial otorgado a alguien llamado Harold Baddy por sus contribuciones caritativas. Noté la reacción de Peggy, hizo una mueca, pero no dijo nada. Apagué la televisión cuando apareció. Fue un golpe en la puerta. Era mi amigo. Robó a un empleado del hotel que traía nuestra comida. Le pregunté cómo iban las cosas en la casa de al lado y se rió y mencionó que había escuchado algunos ruidos. Le recordé que me llamara por la mañana antes de limpiar la habitación. Él estuvo de acuerdo y le di una generosa propina. Peggy me preguntó sobre la interacción con Rob, así que le expliqué que estaba realizando la vigilancia de un cliente y que necesitaba completar mi trabajo a primera hora de la mañana, ya que se estaba haciendo tarde. Le ofrecí a Peggy un lugar donde quedarse durante la noche, sugiriendo que ella tomara la cama mientras yo usaba el sofá, que se podía convertir en una cama. Ella preguntó si podía llamar a su amiga Sue para ver cómo estaba Trina. Escuché a Sue decir que lo hiciste, ¿no? Peggy respondió vagamente y dijo, explicaría más en la mañana. Sue le aseguró a Peggy que Trina estaba bien y que se había ido a dormir después de tomar su medicamento una vez que terminamos de comer. Peggy se limpió mientras yo tomaba algunas notas. Necesitaba verificar la honestidad de Peggy si iba a ayudarla cuando viniera. Salí del baño, ella llevaba una de mis camisetas largas y me preguntó si estaba bien. Sonreí y dije que la camiseta nunca se había visto tan bien. Entré al baño y me di una ducha cuando salí.
Peggy estaba profundamente dormida, luciendo serena. Esperaba que hubiera sido honesta conmigo. Realmente quería ayudarla a la mañana siguiente. Me levanté temprano mientras Peggy todavía dormía. Le dejé una nota recordándole que estuviera allí cuando regresara. Fui a un Walmart local que estaba abierto. En 24 horas compré una blusa, un par de jeans, un paquete de ropa interior y zapatillas de deporte para ella. También visité el mostrador de cosméticos y compré una colonia y un lápiz labial que pensé que le vendrían bien. Al darme cuenta de que me había olvidado un sostén, volví y compré uno. Luego empaqué todo en una bolsa de viaje y me dirigí de regreso al motel. Cuando abrí la puerta, escuché a Peggy cantar en la ducha. Tenía una voz agradable y me la imaginé cantándole a su hija cuando la ducha se detuvo y la puerta del baño se abrió. Debo haberlo hecho. La sobresaltó y dejó escapar un pequeño grito mientras permanecía allí envuelta en una toalla. Se veía genial. Le entregué la bolsa de viaje y ella me preguntó qué era. Le dije que era ropa porque no quería que saliera a desayunar con esa ropa. Tomó la bolsa y volvió al baño unos minutos después. Salió sonriendo y me preguntó cómo sabía sus tallas. Le expliqué que cuando fui al baño la noche anterior, su ropa estaba esparcida y noté las etiquetas de tallas, que adiviné los jeans basándome en su falda y elegí la colonia y el labial porque me gustan. Ella me agradeció y me dio un beso en la mejilla. Luego preguntó qué pasaría después. Le dije que iríamos a desayunar, regresar a la habitación y después terminé mi trabajo. Me aseguraría de que llegara a casa después del desayuno. Peggy se veía genial con los jeans que podría haber pasado por mi hija. Era encantadora y olía maravilloso. Estuvo alegre durante toda la comida. Fui a la casa de al lado a recoger mis cintas a juzgar por el estado de la habitación donde la esposa de mi cliente y su jefe pasaron la noche. Planeo entregarle las cintas a mi cliente más tarde. Le pregunté a Peggy si había conducido hasta el motel la noche anterior. Ella se rió y dijo que su auto era tan viejo que sería un clásico. Si estuviera en mejor forma, era solo un viejo cubo oxidado que la ayudó a moverse mientras nos preparábamos para salir de la habitación. Peggy se ofreció a devolver los $300 diciendo que no se los había ganado. Insistí en que lo hiciera, así que le ofrecí la misma cantidad. Pasó otra noche conmigo simplemente hablando. Ella lloró de nuevo sus emociones a la vista. Nos subimos a mi Mercedes y la llevé a casa. Ella vivía en un parque de casas rodantes no lejos de la ciudad. Mientras conducíamos, le pedí que me prometiera que no intentaría venderse. Nuevamente le di mi tarjeta y le dije que llamara si necesitaba algo. De lo contrario, me comunicaría con ella en unos días y le aseguré que todo estaría bien cuando salió. Me dio un gran abrazo y me besó en el glass. Sus labios me agradecieron repetidamente mientras tomaba su bolso de viaje y entraba. Pasé por mi oficina para hacer algunas llamadas. Me comuniqué con un contacto y le pedí que recopilara información sobre algunos nombres: Peggy Sue Williams, Tim Addy y Harold Batty. Lo solicité. Ella lo mantuvo discreto y me actualizó lo antes posible. Luego llamé a mi cliente para informarle que tenía cintas que confirmaban la aventura de su esposa y que debían proporcionarle todas las pruebas que necesitaba. Acordamos una reunión para más tarde ese día. Revisé las cintas de su esposa. Era bastante atractiva y parecía muy involucrada en sus actividades. Una cinta la mostraba con su jefe y luego otra mujer se unió a ellos. El metraje incluía momentos íntimos entre las dos mujeres. Pasé la foto de la segunda mujer a través de una base de datos, sabiendo que mi cliente podría necesitar su identidad. Conocí con mi cliente y le aconsejé que viera las cintas solo. Mencioné que las grabaciones se hicieron sin el conocimiento del destinatario, por lo que no podían usarse en el tribunal, pero podrían ser valiosas para ejercer influencia. También le proporcioné una cinta de un monitor de pasillo que mostraba a quién entré y salí de la habitación, a qué hora se podía usar esa cinta en la corte, me pagó y me fui. Lamentablemente podría haber iniciado otro proceso de divorcio, pero eso es parte del trabajo. Cuando juegas pagas. Fue mi lema. Al regresar a mi oficina, tenía un mensaje de mi contacto para devolver la llamada. Ella proporcionó información sobre los tres individuos: Tim Addy, Peggy Sue Williams y Harold el malo Tim Addy. Trabajaba en una fábrica local. Su nombre estaba en la base de datos porque lo atraparon con una pequeña cantidad de marihuana durante una parada de tráfico aproximadamente hace un año.
pagó una multa y completó algunos servicios comunitarios nada serio. Peggy Sue Williams, sin embargo, tenía antecedentes más complejos. Ella estuvo bajo tutela de la corte desde muy joven, después de que sus padres fueron encarcelados por delitos relacionados con drogas. Su padre murió en una prisión, se produjo un motín hace unos 10 años, y su madre fue liberada y se mudó al oeste ya que Peggy no estaba en la lista oficial. Mi contacto no investigó más a fondo. Peggy se había escapado de su último hogar de acogida y había acusado al padre de acogida de agresión. Sin embargo, la policía no encontré pruebas suficientes y el caso se abandonó porque el hombre afirmó que fue consensuado y cuestionó por qué Peggy había esperado 2 meses para denunciarlo. Mi contacto también notó que Peggy tenía un hijo. El descubrimiento más significativo fue sobre Harold Batty. Él era el acusado como Silent y estaba programado para recibir un premio ciudadano sobresaliente en unas pocas semanas. No había más información sobre Peggy, aparte de una multa de tránsito reciente por un vehículo inseguro. Agradecí a mi contacto y terminé la llamada. Todo lo que Peggy me había dicho era exacto, excepto el reclamo por agresión. La reacción había sugerido que ella era honesta. Decidí visitar al Sr. Batty después de un día ajetreado y me dirigí a casa. Pensé en Peggy, su pasado difícil y su hijo enfermo, y sentí una creciente sensación de cuidado por ella. Me acosté temprano cansado de la cama escondida, pero sabiendo que Peggy estaba cerca, me desperté y mi teléfono sonó a las 4:30 am. Era Peggy, sonaba ansiosa. ¿Dan eres tú?, ella preguntó. Reconocí su voz de inmediato. Me explicó que Trina tenía problemas para respirar y necesitaba ser internada. En el hospital me preguntó si podía pedir dinero prestado para la admisión de Trina. Le dije que hiciera que el médico admitiera a Trina y yo estaríamos allí en 15 minutos. Me vestí rápidamente y me dirigí al hospital sabiendo que tenían que admitir a los niños sin demora. Me sentí frustrado por las dificultades innecesarias que Peggy estaba enfrentando cuando llegué. Peggy corrió hacia mí y el médico se disculpó por el error de admisión. Le dije que se disculpara con Peggy, ya que ella debió haberlo entendido mal sobre el ingreso de su hija. El médico le expresó su pesar a Peggy y fui a admisiones. En el escritorio ofrecí mi tarjeta de crédito para cubrir todos los cargos de Trina. También pedí una factura detallada y para agregar el saldo restante a la cuenta. El empleado parecía preocupado, probablemente por haber informado al médico sobre el saldo pendiente. Peggy, entre lágrimas, me abrazó nuevamente y me agradeció repetidamente. Le aseguré que todo estaba arreglado y que Trina recibiría una atención excelente. El médico regresó diciendo que la respiración de Trina estaba bajo control y que la retendrían durante unos días para realizar pruebas y determinar el medicamento apropiado. Peggy y yo fuimos a la cafetería para café y habló por un rato. Ella expresó su gratitud, diciendo que nunca había conocido a un hombre como yo y no sabía que existían hombres como yo. Le aseguré, no más lágrimas. Estoy aquí si me necesitas. Me sentí obligado a ayudar a un extraño inseguro, porque me sentí responsable pero motivado a hacerlo. Peggy mencionó que quería regresar a la habitación de Trina y le dije que me llamara más tarde ese día porque me gustaría verla en mi oficina cuando tuviera la oportunidad. Había algunas cosas que quería, para hablar con ella. Ella dijo que me devolvería cada dólar que le presté, incluso si eso le tomara el resto de su vida. Solo sonreí y mencioné que me gusta la idea de verla por tanto tiempo y que podría abrazarla más tarde ese día. Me llamó y me informó que Trina estaba bien. El médico dijo que los medicamentos no habían sido efectivos, razón por la cual Trina experimentó un ataque respiratorio. Sin embargo, ahora que le hicieron la prueba, estaban seguros de que podían encontrar la combinación correcta y que Trina probablemente sería dada de alta. En los siguientes días me agradeció nuevamente y dijo que no había olvidado que quería verla y que probablemente vendría al día siguiente, cuando su amiga Sue estaría con Trina. 2 días después, un automóvil que emitía humo azul se detuvo. Frente a mi oficina, vi a Peggy saltar sonriendo cuando me vio en la puerta. Me preguntó cómo sabía que vendría y le dije que escuché el ruido de su auto y vi el humo hace 10 minutos. Ella se rió y entró en mi modesta oficina. Como ella entró, vio a una mujer hermosa en mi mostrador de recepción y miró de espaldas. Le presenté a las 2 mujeres, Peggy. Ella es June y June, esta es Peggy. La mujer que les mencioné se saludaron, aunque había un aire de curiosidad.
June, mi hija, mi hermana siempre había sido protectora conmigo. A menudo observaba a cualquier mujer que se acercaba. Anteriormente había expresado su desaprobación hacia Margaret y mira a dónde me llevó eso. Le había hablado de Peggy, lo cual probablemente era el motivo por el que June la examinaba tan de cerca. June había estado trabajando para mí durante años, pero recientemente trabajé menos horas. Quería su opinión sobre la contratación de Peggy. Así que planeé que June la entrevistara para el puesto después de que las dos mujeres terminaran sus presentaciones. Invité a Peggy a mi oficina y le pedí a June que esperara unos minutos para cualquier llamada. Peggy me siguió hasta entré a la oficina y me senté detrás de mi escritorio, mientras ella se sentaba en una silla. Le pregunté por Trina y ella dijo que Trina estaba muy bien. Peggy mencionó que mi ayuda probablemente había salvado la vida de Trina, a pesar de que aún no la había conocido. Ella dijo que pude ver la calidez en mis ojos y supe que tenía un corazón bondadoso por todo lo que había hecho por ella en Trina. Bueno, Peggy, tengo un par de cosas que discutir contigo. Empecé. No estoy hablando de dinero. Necesitaba preguntarle algunas preguntas y requería total honestidad si iba a continuar ayudándola. He sido honesto contigo. Peggy dijo que sé sobre la agresión. Dije que ella comenzó a llorar, así que me levanté, rodeé mi escritorio y la abracé. No lo mencioné. Porque nadie me creyó, así que pensé por qué lo harías, por eso Tim se fue, no quería ser padre del hijo de otra persona. Lo siento, Dan, todo lo demás que te expliqué es verdad. Ella volvió a sentarse y yo acerqué una silla. Junto a ella, Peggy, puedes hacerte una prueba de ADN y, si resulta positiva, se le exigirá que pague la manutención de los hijos. Admitió haber tenido relaciones sexuales contigo, aunque afirmó que fue consensual. Sin embargo, si te agredió, entiendo por qué no querrías. Él cerca de tu hija, puedes apreciar que no puedes. Por supuesto que puedo. Peggy respondió que solo estaba pensando en tu situación financiera. Lo siento, ¿estás bien? Pregunté pensando en el futuro. Quiero decir, en el trabajo, ¿tienes experiencia en contabilidad y en general, tareas de oficina? Creo que soy capaz. Ella respondió. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy considerando ofrecerte un trabajo. Dije que depende de la opinión de mi hermana. Ella es una gran jueza de carácter. Si estás interesada, haré que te entreviste, así de hermosa. Mujer, tu hermana, Peggy, me preguntó. Me encantaría hacer una entrevista para el trabajo, especialmente si incluye beneficios. Ella sonrió y no estaba segura de si estaba contenta con la oportunidad de trabajo o con June por ser mi hermana. Llamé a June y le dije que tuve que irme para trabajar en un caso de infidelidad. Le pedí que Peggy llenara una solicitud y realizara la entrevista como se mencionó anteriormente. Le dije que volvería más tarde para hablar sobre ello. Peggy me agradeció nuevamente por todo y les dije que podían. Mi oficina y yo los veríamos más tarde antes de irme. Espero que a June le agradara Peggy tanto como a mí. Le prometí a June que acataría su decisión unas horas más tarde. Llamé a la oficina y le informé a June que no podría regresar. La noche siguiente, debido a que trabajaba en el caso de infidelidad, me preguntó si estaba listo para hablar sobre Peggy. Le respondí que debía concentrarme en mi tarea actual, pero llamaría a Peggy y le haría saber que le daría una respuesta mañana. Sabía que June podía sentir mi ansiedad en mi voz, dijo Dan. Te daré mi evaluación completa el domingo, pero mientras tengas a Peggy al teléfono, hazle saber que comenzará el lunes. Adiós, hermano mayor. Luego colgó. Me sentí aliviado, fue genial. Noticias. Sería interesante escuchar los pensamientos de June, ya que ella era una excelente jueza de carácter. Con eso en mente sonreí y fui a recopilar información sobre otro caso de infidelidad. Parecía que la gente ya no valoraba sus relaciones. Por una vez, deseo descubrir que mi cónyuge no me estaba engañando, solo un malentendido por parte del cliente. Lamentablemente, eso aún no había sucedido. Por lo general, donde hay humo, hay fuego. ¡Qué insight tan original! Le di a Peggy una llamada rápida y ella respondió con entusiasmo preguntándome si conseguí el trabajo. Dudé antes de responder. Tenía una tendencia a hacer eso. Dan, ¿estás ahí? Escuché un toque de tristeza en su voz. No podía dejarla colgando. Sí, Peggy, estoy aquí, dije en voz baja. No tuve la oportunidad de hablar con June por mucho tiempo, y no regresará esta noche. Me dijo que te dijera que prefiere que uses faldas y blusas o un traje de negocios, y que deberías estar allí el lunes a las 9 a.m.
¿Crees que puedas llegar en ese viejo auto tuyo? Podía oírla llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Oh, Dan. Estoy tan feliz. Gracias, gracias, gracias. Has hecho tanto por mí y apenas me conoces. Estaré ahí aunque tenga que caminar. Escucharla también me hizo llorar. Tuve que volver a concentrarme en mi trabajo, así que le dije que era bienvenida y que la vería el lunes. Continué con mi investigación, siguiendo a la esposa de mi cliente a un suburbio, una casa urbana que parecía ser otro caso de infidelidad. Reunir pruebas en los hogares fue un desafío, pero mi equipo era lo suficientemente sofisticado para manejarlo. Apunté mi micrófono hacia la casa para capturar los sonidos y usé mi computadora portátil para verificar la dirección de acuerdo con el servicio de datos que usé que tenían Bob y Sarah Mills. Viví allí durante 12 años. Llamé a mi fuente para verificar mis antecedentes, ya que me gusta brindarles a mis clientes información completa. Ella prometió comunicarse conmigo, así que continué grabando los sonidos de la casa. Los ruidos eran explícitos y continuos. Siempre me pregunté por qué el esposo estaba siendo infiel. Conocí a su esposa, que era tan atractiva como la mujer con la que estaba. Ella no parecía alguien que siempre rechazaría a su marido. Solo necesitaba reunir las pruebas. Mi fuente volvió a llamar diciendo que no había información importante sobre ninguno de los dos. Parecía otro matrimonio desmoronándose. Necesitaba algunas fotografías como evidencia para no tener que regresar más tarde. Tomé fotografías del auto entrando y saliendo del local. Resultó que Bob y Sarah Mills eran viejos, compañeros de escuela, probablemente un antiguo novio y novia. Reavivar pasatiempos, odiaba los casos que involucraban niños. Completé las fotos y grabaciones y se las envié a mi cliente, quien me informó que Sarah era su rival en la escuela. Había pensado que había ganado al hombre, pero resultó que no era tan bueno como esperaba. Mi trabajo estaba hecho, las parejas resolverían sus problemas en la corte. Me dirigí a casa reflexionando sobre Peggy y la pequeña Trina, a quienes aún no había conocido. Algunas familias lo tenían todo y lo desperdiciaron, mientras que otras luchaban por llegar a la reunión del domingo. Pasé a la casa de mi hermana para discutir. Peggy, antes de conocerla el lunes, June me saludó con un cálido abrazo y sus dos hijos salieron corriendo a saludarme, llamando al tío Dan. El tío Dan, June, había estado casado durante unos 8 años con Bob, un técnico experto en electrónica. Él era la razón por la que siempre tenía lo último equipo mientras Bob cocinaba filetes y los niños jugaban en la piscina. June, y hablé bien. ¿Qué piensas de Peggy Sue? Le pregunté a Dan. Ella es maravillosa, brillante e inteligente y, como sabes, hermosa. Aprende las cosas rápidamente. Repasé algunas tareas con ella, y los aprendió de inmediato. Está familiarizada con el uso de una computadora, aunque necesitará aprender sus programas específicos. No anticipo ningún problema. Preguntó si podía llevar a Trina a la oficina durante las primeras semanas hasta que se acostumbrara. Nueva rutina médica. Después de eso, ella planea inscribir a Trina en preescolar. Dije que lo discutiría contigo, pero no preveo ningún problema allí. La única preocupación que veo es que ella parece tener mucho cariño contigo. June agregó. ¿Qué haces? Quiero decir, pregunté sorprendida. Dan. Ella está extremadamente agradecida por todo lo que has hecho. Está claro que siente un profundo sentido de obligación. Me sorprendió cuando llegó junio. Solo la ayudé. Probablemente le gustó porque la ayudé y le proporcioné un Jack J oportunidad. Pero amor, soy unos 16 años mayor que ella. June parecía seria. Dan. Ella realmente agradece tu ayuda. Puedo ver que siente un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que has hecho por ella. Pero estoy hablando de cómo se siente. En su corazón, Dan, ella realmente se preocupa por ti y haría cualquier cosa por ti. Realmente me gusta Peggy, así que por favor no la lastimes. Ella y su hija han pasado por mucho. Dios, June, lo último que querría hacer es lastimarla, lo prometo. Tú la trataré bien. Si crees que la estoy maltratando de alguna manera, dímelo y haré cambios. Tómate tu tiempo, Dan. No te apresures y todo estará bien. Ahora vamos a disfrutar esos filetes, Bob. June nunca se contuvo y me pregunté si ella tenía idea de mis sentimientos por Peggy. Supongo que el tiempo lo dirá. Le dije a June que llegaría tarde el lunes porque tenía algunos cabos sueltos que atar y ella podría conseguirlo. Peggy empezó. Llegué alrededor del mediodía y descubrí que Peggy había estacionado su viejo auto en mi lugar.
No pude evitar reírme cuando entré. Vi a June sosteniendo a la niña más adorable que había visto en mi vida. Se parecía a su madre. June la besó en la mejilla y la dejé en el suelo. La niña se acercó a mí y la levanté. Hola cariño, ¿y cómo te llamas? Le pregunté a Trina Williams. Ella respondió. Bien, hola Trina Williams, encantado de conocerte. Puedes llamarme tío Dan. Mi mami dijo. Me salvaste la vida, gracias, dijo, y me diste un gran abrazo que me hizo llorar. Fue lo más conmovedor, gracias, que había recibido. Y me vio sosteniendo a Trina. Sonrió hasta que se dio cuenta de Junio, y yo con lágrimas en los ojos. Es algo que el asunto que pidió que no una niña, me acaba de alegrar el día, dije sonriendo. Le pedí a Peggy que llevara su auto por el camino hacia el concesionario y pregunté para Rhee, quien le mostraría algunos autos, ya que estaba trabajando para nosotros. Necesitaba un vehículo más confiable, que Peggy estaba a punto de mencionar a Monty. Pero en su lugar le preguntó si debería llevar a Trina con ella. Le dije que veríamos a Trina mientras iba a Rhee the auto. Más tarde el concesionario me dijo que Peggy había llegado a su viejo auto y estaba mirando los autos usados, cuando él le dijo que se suponía que no debía obtener uno de los que pensaba que estaban más allá de su presupuesto. ¿Rhee? Luego la llevó a la sala de exposición y explicó que yo quería que ella eligiera un auto nuevo y cubriríamos el contrato de arrendamiento, que le informó que había un límite de precio que había establecido. Pero se suponía que no debía decirle a menos que ella lo hubiera superado. Peggy estaba mirando un Mercedes que era casi el doble del doble limit. Había puesto a Rhee, no dijo nada hasta que se mudó a los autos compactos y eligió uno que quería un vehículo de 4 puertas para el asiento del automóvil de Trina y los asientos de vinilo preferidos para que Rhee de limpieza sea fácil. Le dijo que podía optar por un automóvil más grande si ella deseaba que Peggy decidiera por el auto compacto, pero lo solicitó en el color favorito de Blue Trina, y preguntó si tenían un reproductor de DVD portátil para el Rhee de automóvil. Confirmó que podían conseguirle el auto en azul con el reproductor de DVD y mencionar que podía limpiarla. Old Car y transferir el rayo de asiento del niño. Más tarde dijo que le había preguntado a Peggy sobre su interés en el Mercedes y ella mencionó que era el mismo tipo de automóvil que conduje, lo que me hizo sonreír. Peggy amaba su nuevo auto compacto y después de transferir sus artículos personales y asiento del niño, regresó a la oficina, estacionó en mi lugar nuevamente y me saludó con un gran abrazo. Oh, lamento que estés mi jefe. Ahora dijo que hacía Junio y me reía. Peggy tenía una habilidad especial para hacer pequeñas cosas que nos hicieron reír. Y realmente me gustó en los próximos días. Peggy y June se convirtieron en los mejores amigos, casi como hermanas. Fue maravilloso escucharlos reír juntos de la oficina. La pequeña Trina también visitó con frecuencia mi oficina, sentada en mi regazo mientras trabajaba en el teléfono o computadora. Ella colorearía o dibujaría fotos y me encontré profundamente aficionado a ella y a su madre. Admitir que mis sentimientos por Peggy eran difíciles, pero sabía que tenía una conexión genuina con ambos. Mantuvimos una relación profesional en la oficina, pero un par de veces. Una semana salíamos a cenar, siempre trayendo a Trina por una mañana. Decidí visitar el Sr. Harold Batty. Necesitaba ser cauteloso a su alrededor, ya que sabía que había agredido a Peggy y ella no quería tener nada que ver con él. Tenía una cita con él. Esa mañana su secretario me informó que el Sr. Batty estaba listo para verme después de una breve espera. Así que el Sr. Gray, eres un investigador privado. ¿Qué puedo hacer por ti, Sr. Batty? Estoy aquí en nombre de Peggy Sue Williams. ¿Qué pasa con ese caso? Está cerrado. Nunca agredí a nadie que tuvimos relaciones consensuadas. Si tiene alguna otra pregunta, puede comunicarse con mi abogado ahora. Por favor, deje bien. Señor Batty, me dirigiré al periódico y compartirá información sobre su hija, la que no reconoce con el premio especial, la próxima semana. Estoy seguro de que estarían interesados en la historia. ¿Qué niño le pidió claramente agitado? Hijo de un... Estoy cansado de jugar con ustedes. La mujer con la que tenías relaciones hace unos 5 años, tuve un bebé, tu niño. Tengo toda la prueba que necesito para hacer pública esto y estoy seguro de que los hijos y nietos de su esposa se sorprenderán bastante de saber sobre este nuevo miembro de la familia. Vi la conmoción en su rostro, que no tenía idea de que Peggy había quedado embarazada.
Noté un inhalador en su escritorio y lo recogió y olfateó el señor Batty. Podría mencionar que su hijo tiene asma y parece que se ejecuta en la familia. Con lo que necesito para Peggy y su hija. Primero, quiero que reduzca una carta que renuncie a todos los derechos de los padres al niño que afirma que no tendrá participación en ninguno de ellos. Esto asegurará a Peggy Williams por $50,000 para cubrir los gastos médicos pasados y futuros, principalmente debido al embarazo y el asma, que es chantaje. Podría hacer que no lo arrestes. Durante los próximos 18 años, entonces el resto de su familia y el público también estarán informados. Usted fuera del gancho. Regresaré en 2 días para recoger la carta en el cheque. Si prefiere que podamos liquidar esto en la corte. Le agradecí por su tiempo y le dije que me vería a mí mismo cuando regresara a la oficina. Junio pidiera hablar conmigo en privado. Fuimos a mi oficina y ella me preguntó cuándo iba a proponerle a Peggy. Dijo que podía ver cuánto amaba a Peggy por la forma en que la miré. Lo tomé con calma como usted le aconsejó que no haya zombie. Incluso la besé, pero siempre le dije a June, la verdad, que no pude ocultar nada de ella. Admití que pensé que estaba enamorado de Peggy más fuerte de lo que sentí con cualquier mujer, incluso Margaret, con la que estaba casado brevemente, pero tenía 16 años mayores que Peggy, y se preguntó cómo sería nuestro matrimonio en el futuro, que la chica te quiere. Me dice todos los días cuánto te ama, créeme si le preguntas que dirá que sí. Además, puede ser una figura paterna de Trina. Incluso Trina te ama, dijo que si tuviera un papá, querría que fuera como el tío Dan. No sabía qué decir. Le pedí a June nuevamente si estaba segura de que miraba hacia el techo con incredulidad y luego salí a mí. La siguió, y fue abordada por Peggy Dan. ¿Le gustaría ir a una cita real conmigo? Serías mi cita. Wow, nunca la conocí. Me honraría ser tu cita, que fue un paso positivo más tarde cuando June y yo estábamos solos. Le pregunté sobre ver a Trina el sábado, que me dijo que ella y Peggy ya habían arreglado eso. Hace una semana me pidieron que fuera. Dije que June se reí y dije que sabía que sí. Sí, que le había dicho a Peggy que esperara para preguntarme cómo estaba con las citas y las citas, por la forma en que mantendré a Trina para todo el todo. El fin de semana, Peggy aún no ha visto tu condominio, por lo que el sábado podría ser un buen día para mostrarlo. Solo asegúrese de que vuelva a tiempo para el trabajo el lunes de junio. Siempre me había cuidado después de que sus padres murieron en un accidente automovilístico, cuando yo estuve 22. A pesar de que era más joven, me conocía mejor de lo que yo conocía a un par de